Hola, ¿cómo estás? Yo soy Emanuel Insunza y la pregunta del millón es, ¿el dinero compra la felicidad? En este episodio te voy a contar acerca de varios estudios, experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo que tratan de resolver esta pregunta y nada, aquí va el intro. Empecemos con esto. ¿Qué pasa con aquellas culturas en las cuales el dinero ni siquiera existe? ¿Son infelices? O sea, ¿podríamos decir que son infelices porque no tienen dinero? Pues parece que no. Resulta que hay un tipo que se llama Daniel Everett. Él es profesor de fonética y fonología de la Universidad de Manchester y él descubrió que en el Amazonas hay una tribu que se llaman los Pirahãs, en Brasil. ¿Ok? Es una tribu que consta de 400 personas aproximadamente. Realmente son muy pocos. Y algo muy curioso pasa con esa tribu. Resulta que ellos son, si no es la única, debe ser de las muy pocas civilizaciones actualmente que no tienen números. O sea, ellos no conocen los números y tampoco tienen tiempos verbales. Es decir, ellos no entienden de presente, ni de pasado, ni de futuro, simplemente viven. Y esas características o esos tiempos verbales como tal no existen en su idioma. Si tú les preguntaras por el pasado o por el presente en una estructura de una oración, no sabrían cómo hacerlo. Por ejemplo, ellos podrán no saber cuántos hijos tienen. Si tú le preguntas a una mamá, oye, ¿cuántos hijos tienes? Ella te podría decir, tengo unos cuantos, tengo pocos, tengo muchos, tengo muchísimos, pero no te podría dar un número exacto. Sin embargo, obviamente ella conoce los nombres de todos, conoce sus caras y lo más importante, sabe lo que siente por ellos. Para muchas personas, en las que me incluyo a veces, vemos un poco truncada nuestra felicidad porque pensamos mucho en el futuro o pensamos mucho en el pasado, en lugar de concentrarnos en el presente, que al final del día es lo único que existe, ¿no? Entonces, si estas personas se concentran solamente en el presente, el futuro no existe y el dinero para ellos tampoco existe. Entonces, una de las cosas muy curiosas que veía David con ellos era que disfrutaban mucho su vida como tal, disfrutaban el presente y, como decimos, si el dinero para ellos no existe, entonces pues tal vez no es tan necesario para ser felices. Eso dicho para los Pirahãs, una tribu de 400 personas en el Amazonas, ¿va? En una sociedad como la nuestra, capitalista, neoliberal, como le quieran llamar, el dinero importa. O sea, el dinero es necesario para ciertas cosas. La gran pregunta es, ¿hasta cuánto necesitamos? $75,000 al año. ¿Les suena mucho dinero? Para las personas que están en México, o sea, que viven en México, el dólar, estamos en febrero 2018, el dólar está aproximadamente en 19 pesos mexicanos. Vamos a redondearlo en 19 pesos. Eso sería un equivalente a 118,000 pesos mensuales, tomando en cuenta el referente de los $75,000 al año. Bueno, hay un tipo llamado Angus Deaton, él es ganador de un premio Nobel de Economía en 2015. Él en 2010 llegó a este número, estos $75,000 al año, porque él descubrió, a partir de ciertas investigaciones, que era un tope. Es decir, las personas que llegan a ganar hasta $75,000 al año tienen cubiertas sus necesidades básicas. Y con básicas no me refiero solamente a llevarse comida a la boca, sino tener una vivienda asegurada, tener salud asegurada, una educación asegurada, insisto, en este contexto de una sociedad capitalista. Es decir, tienes tu vida resuelta económicamente hablando. Sin embargo, esto no se trata de una felicidad exorbitante, es decir, que estés en euforia constante, sino se refiere a una felicidad mucho más asociada con un sentido de seguridad, o de éxito, o de plenitud en tu vida, es decir, que no te falta nada. Eso es lo que dice Angus Deaton, que la felicidad se puede comprar y el costo de tu felicidad, seguridad, plenitud, serenidad, son $75,000 al año. Por otro lado, hay una persona llamada Justin Wolfers. Él es economista, tiene un doctorado en economía, y él lo que dice es, a partir de esta onda de relacionar el dinero con la felicidad, dice, existen países que reportan mayores índices de felicidad en el mundo. Curiosamente, estos países suelen ser, normalmente, los que tienen mayores ingresos, o los que reportan mayores ingresos tienen un muy buen nivel de felicidad. Y él dice, no estoy tan seguro si lo que los hace felices es el dinero en sí o lo que pueden hacer con el dinero. Es decir, lo que él descubrió es que estos países que reportan altos niveles de ingresos y de felicidad, hay una cierta relación, y dice, estos países están utilizando ese dinero para mejorar sus instituciones gubernamentales,
para hacer que las leyes se respeten, para que haya democracia, para que en la población en general haya muchas más oportunidades. Entonces llegamos a este punto en el que decimos, puede ser que el dinero no compre en sí la felicidad, es decir, no te la dan empacada, pero el hecho de la forma en la cómo utilizas tu dinero podría ayudarte a potenciar tu felicidad. Entonces ahí podríamos medio decir que el dinero sí la compra. Ahora te tengo una pregunta. ¿Cuál es tu relación con el dinero? Es decir, ¿qué tanto dependes de él? ¿Sabes ahorrar o no sabes ahorrar? O si ahorras, ¿realmente sabes para qué estás ahorrando? Y esto lo pregunto porque al final del día el dinero para nosotros como cultura occidental es una medida de éxito. Porque es algo que podemos, valga la redundancia, medir con números exactos. Por ejemplo, tú difícilmente podrías medir la felicidad que tienes con tu matrimonio en el año 1, en el año 2 y en el año 3 de forma muy precisa, muy exacta. No puedes decir, ahora soy 5.5% más feliz. No lo puedes hacer porque no tienes una métrica para hacerlo. Sin embargo, con el dinero sí lo puedes hacer. Sí puedes decir, ahora gano 5.5% más que el año pasado. Entonces, como sociedad, hemos comenzado a utilizar el dinero como una medida de éxito y por ende como una especie de medidor de nuestra felicidad. Es por eso que estamos inmersos en el consumismo tan fuertemente. Sin embargo, hay algo que se llama principio de habituación. Vamos a poner un ejemplo muy práctico. Tomando en cuenta que nuestra relación con el dinero es un poco codependiente, o más bien dependiente, solemos comprar un montón de cosas que no necesitamos. Ese es este famoso dicho de compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para sorprender a personas a las que no les importa. Pero lo peor no es eso, sino que cuando tú compras algo, supongamos que te compraste un teléfono nuevo, un smartphone nuevo, y en cuanto lo compras, tu cerebro comienza a segregar ciertas sustancias o se activan ciertos neurotransmisores que te dan una sensación de euforia y de felicidad. Sin embargo, esto suele acabarse en unos cuantos días o semanas o meses. Esta felicidad o esta sensación no puede durar tanto tiempo. Esto se llama principio de habituación. Por culpa de este principio de habituación, nos hacemos a veces adictos a las compras, porque compramos algo, nuestra felicidad se dispara, lo utilizamos durante un tiempo y la felicidad se cae. La persona que comenzó a utilizar este término de principio de habituación es un autor llamado Michael Norton, que tiene entre muchas de sus investigaciones un libro llamado Happy Money. Te voy a dejar el link en la descripción del video para que lo puedas encontrar y lo puedas comprar. De hecho, vamos a hablar de este libro en otro episodio, a dedicarle un capítulo completo porque está bastante interesante. Aunque un poco haciendo el resumen de este libro, resulta que en el libro se dice que el dinero sí compra la felicidad, pero la compra dependiendo de cómo utilicemos el dinero. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Se hizo un test con personas, llamémosle personas del grupo A y personas del grupo B, a los cuales al principio del día se les dio una cantidad de dinero determinada. Y se les dijo al grupo a ver, señores del grupo A, ustedes van a utilizar el dinero para comprarse algo a sí mismos. Cómprense lo que quieran. Se pueden ir de shopping todo el día, comprarse algo y al final del día platicamos. Y a ustedes, personas del grupo B, les vamos a dar la misma cantidad de dinero, pero lo que tienen que hacer es comprarle algo a alguien más. A quien ustedes quieran, pero que no sean ustedes. Nos vemos al final del día, ¿ok? Y lo que pasó al final del día fue que se hicieron ciertas preguntas al inicio del día para tener un parámetro de qué tan felices se sentían las personas. Resulta que las personas del grupo A que se compraron cosas para sí mismos tuvieron una euforia al principio del día cuando se compraron esas cosas, pero al final decayó. Sin embargo, las personas del grupo B que utilizaron el dinero para comprarle algo a otras personas demostraron que su felicidad aumentaba progresivamente. Es decir, que eran más felices por comprarle algo a alguien más. Y un poco el resumen de este libro, para no hacerles tanto spoiler y que veremos en otro episodio, es: puedes comprar la felicidad, sí, pero depende cómo utilices el dinero. Es decir, si yo gano, supongamos, 100 pesos al mes, y con esos 100 pesos yo puedo cubrir mis necesidades básicas, todo lo que esté encima de esos 100 pesos ya no va a darme más felicidad, que está un poco relacionado con lo que estábamos hablando hace rato de los $75,000 al año. Esos $75,000, si ganas 80, no eres más feliz que si ganas 75. Podrás ser muy feliz a lo mejor cuando te aumentan el sueldo a esos 80,000, pero si ganas 100,000 más, si ganas $1,000,000 más, realmente los niveles de felicidad como tal no suben. Hay un tope.
que son estos famosos $75,000 al año. Cerrando un poco el tema, yo diría que el dinero no es indispensable para ser feliz si vives en el Amazonas con los pirajas. Pero si estás viviendo en una sociedad, insisto, capitalista, con una forma de pensar occidental, el dinero es necesario para cubrir ciertas necesidades, pero llega un punto en el que realmente no es tan necesario. Compramos mucha estupidez, compramos muchas pendejadas que no nos hacen falta. Comenzamos a utilizar el dinero en cosas que nos vayan a hacer más felices. Se ha hablado mucho de este tema en cuanto a no compres cosas, compra experiencias. Sí, al final del día las experiencias cuestan dinero, ¿no? Entonces primero cubre lo básico, después ayuda a los demás o ayúdate a ti mismo pero con esta onda de las experiencias. Pero enfócate más en los demás, es lo que te va a hacer más feliz. Dale like a este video si te gustó, compártelo con aquellas personas a las que creas que este tema les puede interesar. Suscríbete si aún no lo has hecho para seguir recibiendo este contenido constantemente y nos vemos en el siguiente video.